Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en la conferencia La libertad tiene un nombre y se llama Ucrania. Mi nombre es Valeria Smian y es un gran honor para mí saludarlos y darles la bienvenida aquí, en el edificio de oficinas de la Cámara Rayburn, en el complejo del Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C. Este es, de hecho, el lugar donde las voces de la libertad han resonado durante generaciones y donde hoy volveremos a alzar nuestras voces por una nación que encarna la esencia misma del coraje y la libertad, por Ucrania. Hoy nos reunimos no como demócratas, no como republicanos, no como miembros de una fe u otra, sino como personas de conciencia unidas, en la convicción de que la libertad no es negociable, de que la soberanía es sagrada y de que el valiente pueblo de Ucrania nunca debe quedarse solo. Durante las próximas 3 horas, escucharán a miembros del Departamento de Estado y del Parlamento ucraniano, rabinos y líderes militares, humanitarios y defensores, todos unidos por una verdad sencilla. La lucha de Ucrania es una lucha por la libertad. Para nosotros es un honor especial reconocer que veteranos de la guerra de Ucrania están hoy presentes con nosotros en esta sala. Aquellos que han defendido con valentía la libertad de Ucrania. Queridos héroes, les expresamos nuestro más profundo respeto y agradecimiento. Y esta conferencia, La libertad tiene un nombre y se llama Ucrania, es posible gracias a la visión y al incansable trabajo del pastor Mark Burns, un líder espiritual reconocido a nivel mundial, asesor espiritual del presidente Donald Trump y presidente de la iniciativa Diplomáticos Espirituales. Es una iniciativa global comprometida con aprovechar la autoridad moral y el liderazgo basado en la fe para abordar las crisis más urgentes del mundo. El pastor Mark Burns recibió la Orden del Mérito de Ucrania, de 3ª clase, de manos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Plaza Sofía de Kiev. El pastor Burns ha sido un defensor inquebrantable de Ucrania, que viaja al país, se reúne con sus líderes y trabaja incansablemente para garantizar que Estados Unidos apoye a Ucrania en su lucha por los mismos valores sobre los que se fundaron los Estados Unidos. Damas y caballeros, es para mí un gran honor dar la bienvenida al pastor Mark Burns. Gracias. Vaya. Bueno, antes que nada, dense un aplauso por estar aquí. Porque están diciendo al mundo que ustedes defienden la libertad. Dije, dense un gran aplauso porque están diciendo al mundo que ustedes defienden la libertad. La libertad tiene un nombre y se llama Ucrania. Se llama Ucrania. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque la gente está muriendo. La gente está pasando frío. Señor alcalde, qué alegría verlo de nuevo. La gente está... No hay electricidad. Y no es momento de descorchar champán. No es momento de bebidas ni de cócteles. No es momento de felicitarnos a nosotros mismos. Mientras hombres y mujeres de Ucrania están ahora mismo esquivando drones que vuelan sobre ellos cada día, mientras pequeños niños están siendo asesinados solo por ir a la iglesia, mientras mujeres han sido violadas por el malvado y brutal ejército llamado Rusia, liderado por un hombre malvado llamado Vladimir Putin. Este no es momento para felicitarnos. Cuando hablo con el presidente, le recuerdo constantemente las atroces maldades que están ocurriendo. Hoy vamos a escuchar sobre algunas de ellas aquí mismo.
de parte de una miembro del Parlamento, una congresista ucraniana. Estará aquí Julia. Ella nos enseñará y nos contará exactamente qué está pasando sobre el terreno. Puede que nosotros nos sentemos a leer informes al respecto, pero algunas de las personas que están hoy aquí lo viven cada día. No estamos aquí para celebrar. No celebraremos hasta que exista un acuerdo de paz real, duradero, con verdaderas medidas de seguridad que protejan a la nación soberana llamada Ucrania. No oigo a nadie. Hoy no necesito que sean suaves ni que estén callados. Les digo, en todos los lugares a los que voy, hagan como si hoy estuvieran en una iglesia afroamericana. De acuerdo, necesito que me respondan. ¿Tengo aquí a alguien listo para ir hasta las puertas del infierno? ¿Hay aquí verdaderos luchadores dispuestos a decir, no pararemos hasta que las bombas dejen de caer en Ucrania? No oigo a nadie, no oigo a nadie. Por eso están aquí. Están aquí porque dicen, no estoy eligiendo bandos políticos. Esto no tiene nada que ver con si soy demócrata o republicano. Esto no tiene nada que ver con que me llamen liberal o conservador. Esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. Esto tiene que ver con el derecho humano de una nación llamada Ucrania. ¿Me están escuchando? Las personas a las que hemos pedido que vengan hoy aquí, estos líderes que están dando un paso al frente, están aquí porque llevan mucho tiempo librando esta lucha. Cuando el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, me entregó una medalla, me sentí muy avergonzado. Me sentí avergonzado. Sentí que no hemos hecho nada. Permítanme decirlo, no la merezco. Tantas personas, los verdaderos héroes. Algunos de ustedes están ahora mismo en esta sala, llevan años luchando. Ustedes lo vieron venir. Mientras otros estaban callados, mientras otros guardaban silencio, ustedes veían los movimientos. Vieron cómo el espíritu de la Pitón empezaba a enrollarse alrededor del cuello de Ucrania. Y ustedes gritaban desde la cima de la montaña, y nadie los escuchaba. Bueno, ahora sí los están escuchando. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para, como diplomáticos espirituales, no volvernos nunca silenciosos ante las cuestiones que están ocurriendo en el mundo. No me importa si MSNBC deja de informar sobre ello. No me importa si CNN deja de informar sobre ello. No me importa si hoy es popular o no, porque ustedes saben cómo son los políticos. Toman los temas cuando son populares por el momento y luego los dejan cuando ya no los necesitan. Ahora mismo hay personas muriendo en Ucrania. ¿Me están escuchando? Por eso estamos aquí. Estoy aquí para recordarles a los medios. Estoy aquí para recordarles a ustedes. Este mensaje les pertenece. Para quienes han sido investidos como diplomáticos espirituales, y algunos de ustedes están ahora mismo en esta sala, están aquí porque han jurado en la diplomacia espiritual. Y les digo, para quienes la gente pregunta, oh, ¿cómo consigo la insignia? No es un regalo, no es algo que simplemente entreguemos a cualquiera. Es un compromiso. Se presta juramento, se hace un voto de estar dispuestos a defender a quienes no tienen voz. Usarán su posición de poder e influencia para hablar por quienes necesitan un defensor. Eso es a lo que se comprometen. No juran a un partido, no juran lealtad a una persona. Juran lealtad a un ideal de paz. Porque no me importa de qué color seas. No me importa cuál sea tu raza, no me importa cuál sea tu religión, no me importa cuál sea tu género, no me importa cuál sea tu estatus social. Si vienes de una universidad de la Ivy League o, como yo, simplemente obtuviste el diploma de secundaria. Tengo a Dios. Construí un negocio multimillonario, solo para que lo sepan, para quienes me miran de reojo. Que lo sepan, solo para que lo sepan. Dios es fiel, Dios es bueno. Dios, Él lo hará.
Pero les digo esto, hay millones de personas en Ucrania que no tienen esa oportunidad. Así que no quiero, señor embajador, que nos estemos felicitando unos a otros. Este no es un momento de alegría. Reiremos, sí, pero es un momento para recordar a nuestros hermanos y hermanas que ahora mismo, obispo, están pasando frío en Kiev, están pasando frío en Bucha ahora mismo. Hay cortes de electricidad en este momento. El presidente Zelensky habría estado aquí, pero no puede dejar a la gente que está viviendo lo que sucede ahora mismo en Kiev. Le dije, Señor, quédese donde está, sea la inspiración desde donde está, porque ahora mismo lo más importante es que su pueblo nunca pierda la esperanza. Y les digo ahora mismo, el pueblo de Ucrania no está perdiendo la esperanza. Pero necesitamos su ayuda para seguir haciendo eco de este mensaje. Cada cámara frente a la que puedan ponerse, cada entrevista que puedan hacer, cualquiera que esté dispuesto a escucharlos, hablen del mensaje de Ucrania. Recuérdenles que nosotros aquí, en Estados Unidos, valoramos nuestra libertad. Creemos en el rojo, el blanco y el azul. Creemos que somos el hogar de los valientes, la tierra de los libres. Gracias. Ahí va un aplauso. Señorita Smian, que Dios la bendiga. Todo el arduo trabajo que está realizando por Corea. Ella es una verdadera diplomática espiritual. Corea está bajo ataque en este momento. Allí están ocurriendo muchas cosas ahora mismo. La República de Corea está viviendo acontecimientos ahora mismo. China. Y ustedes entienden que Rusia y China están aliadas. Están intentando fortalecer su influencia. Están intentando fortalecer su influencia. Por eso el presidente Trump fue a Venezuela. No me importa si lo creen o no, o si les gusta o no. Quiere impedir que China compre petróleo ruso y que desde Venezuela se venda petróleo a Rusia. Cuanto más logremos frenar que Rusia compre petróleo, más ralentizaremos su maquinaria de guerra. Es así de simple. Me frustra cuando escucho a la gente decir, oh, Trump simplemente está vendiendo a la gente. ¿Por qué sacamos a Maduro de Venezuela realmente? ¿Por qué vamos tras Groenlandia? No me importan sus opiniones políticas, hablo de hechos. No estoy aquí para promover la ideología de un solo hombre. Entiendo que algunos puedan no estar de acuerdo con cómo se está haciendo, pero estamos intentando impedir que Rusia instale submarinos allí, lo cual sigue financiando la batalla que está teniendo lugar en Ucrania. ¿Entienden esto? Sí. Y si no detenemos a Rusia, seguirán atacando Ucrania. Irán tras Georgia, irán tras Moldavia, irán tras la OTAN, y aquí estaremos en la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que está en juego. Por eso digo, apoyar a Ucrania es Estados Unidos primero. Es Estados Unidos primero. Porque si no los detenemos ahora, nos veremos obligados a detenerlos con jóvenes estadounidenses sobre el terreno en Kiev. Los estados bálticos, la OTAN. ¿Me están escuchando? Esto es más grande que un simple sermón. No intento darles un sermón. Intento, para quienes quizá no estén informados, esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego. Y muchos de ustedes, que son mucho más expertos que yo, señor Anderson, mucho más expertos que yo, señor McMichael, llevan mucho tiempo luchando esta batalla. Y rezo para que la información que ellos les den los inspire, para que sigan recordando constantemente por qué hacemos esto, por qué no guardaremos silencio, por qué nunca nos callaremos, por qué seguiremos difundiendo este mensaje por todo el mundo, por qué seguiremos recordándoles por qué libramos esta lucha y por qué estamos al lado de Ucrania. Y estamos cerca. El presidente me dijo hace un par de días, estamos muy cerca, literalmente, me lo dijo. Dijo, casi tenemos un acuerdo. Casi tenemos un acuerdo. Dijo, casi tenemos un acuerdo. Estamos muy cerca. Recuerden a la gente que estamos muy cerca. Estamos luchando con fuerza. No me importa cómo parezca en las noticias. Por favor, escúchenme, mis hermanos y mis hermanas. Y ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero está bien.
Está bien, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero en aquello en lo que sí coincidimos, permanecemos unidos. ¿Me están escuchando? Por eso la diplomacia espiritual está funcionando, porque estamos juntos. Es una acción conjunta. Es una acción conjunta. Puede que te veas diferente a mí. Por eso me encantan todas las reuniones de diplomacia espiritual. Somos simplemente un montón de personas como un arco iris que se reúnen. Me encanta, me encanta. Vamos, que alguien lo diga. Te encanta, te encanta, te encanta. A mí me encanta. Es un arco iris de personas que dice, escuchen, puede que no estemos de acuerdo, puede que no nos veamos iguales, puede que hablemos idiomas diferentes, puede que tengamos distintas clases sociales, pero al final todos defenderemos algo que todos queremos, y es una palabra llamada libertad. Que alguien diga, sí, a eso. Puedo ser judío y puedo ser musulmán y querer libertad. Puedo ser negro y querer libertad. Puedo ser blanco y querer libertad. Puedo ser mujer y desear libertad. Puedo ser cristiano y desear libertad. ¿Me están escuchando? Puedo venir de África y necesitar libertad. No importa cuál sea mi raza, no importa cuál sea mi color, no importa cuál sea mi afiliación política. Todos los que estamos vivos en esta tierra verde deseamos, si lo creen. Digan sí a eso. Sí, libertad. Libertad. Y tenemos que recordar a Haití. Sí, Haití. A todos los países. Pakistán. Sí, todos. Absolutamente. Sí. Libertad. Así es. Díganlo en voz alta. Grítenlo. Para eso estamos aquí. Libertad. China necesita libertad. Sí. Irán necesita libertad. Corea del Norte necesita libertad. Así es. ¿Acaso no están de acuerdo en que necesita libertad? Y ese es el punto que intento transmitirles. Por eso estamos aquí. Así que voy a dejar de predicar. Ya termino. Me aparto, porque vienen muchos grandes ponentes. Muchos grandes ponentes. Quiero dar un reconocimiento a Alatra por ayudar a que esto sea posible. ¿Podemos honrarlos? Marina. La señorita Valerie. Nuestra jefa, así la llamamos. Amén. La señora Olga, creo que está allá atrás, pero todos están trabajando muy duro para que estas cosas sucedan. Y así que, de nuevo, no solo para inspirarnos. Sí, pero ¿qué vamos a hacer ahora con esa inspiración? Vamos a ponernos a trabajar ahora mismo. La gente me pregunta, ¿cómo consigo la insignia de diplomacia espiritual? ¿Verdad? Hoy no tengo muchas. Tengo algunas, ¿de acuerdo? Pero les digo, conlleva un compromiso, y quienes estén dispuestos a asumir ese compromiso, quizá al final de este evento, para quienes deseen mantenerse firmes y asumir el juramento de diplomático espiritual, podremos tomarles el juramento. Haremos todo lo posible por llegar a eso, pero es un compromiso real. Les ruego que lo entiendan. Como ya les dije antes, si solo quieren hacerse una foto, entonces no los necesito, no los quiero. Si solo quieren publicar en redes sociales y decir, estuve en la conferencia, y presumir en Internet, entonces quédense en casa con su actitud de guerreros del teclado, porque no los necesitamos. Pero si son verdaderos luchadores, irán a la primera línea, irán donde tengamos que ir. Puede que pierdan amistades por ello, puede que no sean populares por ello, pero eso es lo que buscamos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo por Ucrania. Y van a escuchar aquí a grandes y extraordinarios expertos. Estoy muy agradecido con cada uno de ellos por estar aquí. Algunos han volado desde muy lejos, desde Kiev, desde Ucrania, para estar presentes. Así que me aparto para escucharlos a todos. Quiero que se inspiren, porque ellos me inspiran a mí, y hay mucho trabajo por hacer. Nuestro próximo ponente aporta una voz de sabiduría antigua a la crisis moderna que enfrenta Ucrania. Por favor, demos la bienvenida al rabino Moshe Reuven Asman, gran rabino de Kiev y de Ucrania. Sí. Queridos amigos, gracias a todos por venir aquí. Gracias, Pastor Mark Burns, por ser un verdadero patriota de Ucrania. Y desde la primera vez que le conocí hasta ahora, sabe que Dios le llevó al lugar correcto. Quisiera decirles que le pedí al Pastor Mark Burns que fuera a Ucrania.
y él aceptó. Fue y vio con sus propios ojos lo que el régimen criminal ruso hizo en Ucrania, en Bucha, Irpin, Borodianka. Allí la gente fue asesinada. Vi que su corazón estaba roto y después de esto, tuvimos una reunión con representantes religiosos de todas las confesiones en Ucrania y le transmitieron la verdad. ¿Cuántos niños ucranianos fueron llevados a Rusia? ¿Cuántos edificios religiosos fueron destruidos? ¿Cuántos sacerdotes fueron asesinados? ¿Qué es lo que Rusia hizo en Ucrania? Y le tocó su corazón. Decidió regresar a Estados Unidos y traer aquí la verdad, para que todo el pueblo estadounidense conozca la verdad. En primer lugar, quisiera agradecer al pueblo estadounidense. Y aquí, en el Congreso, quiero agradecer a republicanos y demócratas y al presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, por la ayuda, por estar al lado de Ucrania. Durante años, una guerra terrible. La gente está cansada. Aquí la gente está cansada. Hablo con la gente y están cansados. ¿Cuánto tiempo más durará la guerra? Pero deben saber que las personas en Ucrania no solo están cansadas, cada día están bajo bombardeos, bajo ataques, Ahora vengo de Ucrania. Allí hace un frío extremo. Las temperaturas están bajo cero y la gente, Rusia ha atacado la infraestructura civil y las personas están en edificios sin calefacción, sin luz, sin agua, sin ascensores en funcionamiento. Mis voluntarios suben personalmente hasta el piso 20 para llevar agua a los ancianos, llevarles comida, ropa de abrigo y evacuar a la gente. Y cuando lo ves con tus propios ojos, entiendes inmediatamente cuál es, ya sabes, cuál es nuestra oración. Agradecí a la gente aquí. Hoy estuve aquí, en el desayuno de oración. La gente aquí reza, pero ahora no es suficiente. Tenemos que rezar. Pero cuando vemos a personas en tragedia, tenemos que ir a salvarlas. Por eso, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Desde el primer día de la guerra estoy allí. No abandoné Ucrania. Podía haberla dejado, pero no lo hice. Y estuve varias veces bajo intensos bombardeos y arriesgué mi vida. Y estoy orgulloso de los voluntarios y de los voluntarios cristianos que perdieron sus vidas al comienzo de la guerra, en medio de la guerra, para defender a la gente. Y gracias a los soldados ucranianos, héroes valientes, que realizaron una fuerte defensa de Ucrania. No quieren rendirse ni volver a la esclavitud, regresar a la Unión Soviética, regresar a Rusia. Nací en Rusia, nací en Leningrado cuando nació Putin, sí, pero él estaba en la KGB en ese momento. Yo fui investigado por la KGB y por eso sé lo que es. Ahora Rusia dice que quiere reconstruir la Unión Soviética. Y saben, nosotros como pueblo judío estuvimos en esclavitud, en la esclavitud de Egipto, y escapamos. Dios nos sacó de Egipto y el faraón quería llevarnos de vuelta a Egipto, a la esclavitud. Lo mismo ocurre con el pueblo ucraniano. Rusia quiere llevarlos de nuevo a la Unión Soviética, a la esclavitud. Ellos no lo quieren, quieren libertad. Y la libertad tiene un nombre y se llama Ucrania. Y creo que lo dijo el general Budanov, ¿no? Sí, el general Budanov ahora está implicado en las negociaciones de paz. Y quisiera decir unas palabras sobre los niños ucranianos. El pastor Mark Burns recuerda sobre 20,000 niños que mencionaron en los medios. Él suele hablar de 20,000, pero son más, mucho más de 20,000 niños ucranianos fueron llevados a Rusia y trataron de hacer que olvidaran su cultura, su lengua, su patria. Yo, como judío, recuerdo la historia de lo que Rusia hizo en 1827. Fue una ley del zar para llevar a los niños judíos al ejército durante 25 años. Los sacaban de sus hogares y los llevaban al ejército.
Y los soldados del zar ruso intentaban que olvidaran su hogar, su idioma, su historia, su religión. Y eso es lo mismo que Rusia está haciendo ahora con el pueblo ucraniano. Creo que toda persona en el mundo nació libre. Por eso cada uno puede elegir aquí su religión, lo que quiere hacer, dónde quiere vivir y qué idioma hablar. Por eso creo que debemos dar gracias a Dios por estar juntos, todas las personas de buena voluntad, del lado correcto, y el eje del mal, yo lo llamo así, el régimen de Irán, que con la ayuda de Dios, Donald Trump y Estados Unidos destruirán el régimen de Irán, Corea del Norte, Rusia y otros países que matan a la gente, que matan a su propia gente y no les permiten ser libres. Muchas gracias al pastor Mark Burns por invitarme. Que Dios los bendiga a ustedes y a todas las personas aquí que están al lado de Ucrania. Y me gustaría seguir llevando gente a Ucrania. Les pido a las personas, por favor, vengan a Ucrania. Vean con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí. Y creo que aquí debo mencionar a alguien. Acabo de hablar con un joven empresario, Jordan. Le pedí, ven a Ucrania y empieza a invertir allí. Invierte solo $6 millones. Y él quiere llevar una inversión de $1.000 millones a Ucrania. Quiero agradecerle y... Jordan, ven aquí. Y hoy dijo, sí, seguiré invirtiendo en Ucrania, porque creo que Ucrania será reconstruida, será un buen país, un país libre. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y a Ucrania. Gracias. 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 Tenemos el privilegio de contar con la presencia de un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Damas y caballeros, den la bienvenida al señor Christopher Anderson, quien se desempeña como agregado cultural en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hola a todos. Me siento un poco nervioso al hablar después de un orador tan dinámico. No soy pastor, soy un burócrata. No tengo la facilidad de palabra que algunos aquí arriba tienen. Me dedico al tema ucraniano desde 2014, cuando estuve allí cuando Rusia intentó anexionarse Crimea. He estado allí y también he trabajado en nombre del gobierno de Estados Unidos negociando con los rusos, cuando intentaban negar que Ucrania fuera un país real, basándose en afirmaciones ridículas sobre la nobleza polaca y cosas igualmente absurdas. Sé lo difícil que es todo esto y sé lo dura que es la situación. De hecho, estuve en Ucrania hace apenas un par de semanas con mi jefe, el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, y estuvimos allí porque intentábamos cumplir el compromiso del presidente de no olvidar a estos niños ucranianos y traerlos de vuelta a casa. Y nos acercamos al 4º aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. Pero también, como dije, la guerra ha estado ocurriendo desde 2014. Y uno de los aspectos más trágicos de la guerra son estas transferencias forzadas sistemáticas y la deportación de niños ucranianos. Cuando estuvimos en Ucrania, llegamos en el día santo de la Epifanía y visitamos la iglesia de San Miguel. Allí nos reunimos con muchos líderes religiosos y todos nos dijeron lo mismo, que estaban rezando por la paz y que apoyaban los esfuerzos del presidente Trump para lograr una paz duradera. También hablaron de la fuerte tradición de libertad religiosa y de libertad en Ucrania, de esa sólida tradición de libertad allí, pero también de las amenazas a las que se enfrentaban. Pero también nos reunimos con muchos niños que habían regresado de territorios bajo ocupación rusa y nos contaron historias verdaderamente horribles. Y solo quiero compartir algunas de esas historias con ustedes. Los niños que conocimos nos dijeron que, bajo la ocupación rusa, no podían vivir como ucranianos. Tenían que negar su existencia como ucranianos. Tenían que fingir ser rusos. No se les permitía practicar su fe como deseaban, ni hablar su idioma. En otras palabras, no podían ser libres. Y nos reunimos con la primera dama Zelenska, y ella nos contó otra historia, la de un hermano y una hermana. Estaban en territorios ocupados por Rusia. Fueron deportados al interior de Rusia y los separaron. Estos niños tienen una familia que los espera y quiere llevárselos, pero los han separado. El niño fue acosado y le dijeron que su familia ya no lo quería, que Ucrania estaba llena de nazis y sufrió un acoso constante. Trágicamente, terminó quitándose la vida.
La hermana no pudo asistir al funeral y luego la colocaron en un orfanato para niños con dificultades de conducta. Les diré algo. Yo también estaría afectado si tuviera que soportar circunstancias tan horribles. Y así la mantienen en un orfanato en Rusia, aunque su familia quiere que regrese, y el gobierno ruso está negando ese esfuerzo. Y también escuchamos otra historia. Un niño que vivía bajo ocupación y al que se le prohibía hablar ucraniano, le enseñaban ruso y lo preparaban para servir en el ejército. Luego, con la ayuda de un grupo llamado Save Ukraine, logró escapar y regresar a Ucrania, donde pudo volver a ser libre. Y existen informes bien documentados de que estos niños son sometidos a una reeducación, una expresión increíblemente escalofriante y propia de lugares como Corea, la Unión Soviética, Irán y otros estados de ese tipo. A estos niños se les impide contactar con sus familias y se les dice que Ucrania no existe. También quiero contar una historia más que escuchamos, sobre una familia que fue sacada de un territorio ocupado y obligada a pasar por un campo de filtración. Otra palabra escalofriante. El padre del que oímos hablar tenía un tatuaje ucraniano, y los rusos lo torturaron y le quemaron el tatuaje porque mostraba el símbolo de Ucrania y no les gustaba. Luego, la hija se vio obligada a vivir sola y nunca volvió a ver a su madre. No sabemos qué ocurrió con ella, pero se consideraba ucraniana, y eso era inaceptable para los rusos. Estas son historias terribles, y no son casos aislados. Existe un patrón y una práctica bien documentados de esto por parte del gobierno ruso. Pero lo que sí vimos fue la valentía del pueblo ucraniano, y en particular la de estos niños, algo verdaderamente inspirador. No podemos olvidar a esos niños, y necesitamos traerlos de vuelta a casa. Y para concluir, quiero reiterar la promesa del presidente Trump y de la primera dama Melania Trump. Estamos comprometidos a garantizar el regreso seguro de los niños ucranianos a sus familias, y ese compromiso es inquebrantable. Haremos todo lo posible para traerlos a casa. Gracias. Vaya. Ahora damos paso a una voz desde la primera línea de la democracia, a una miembro del Parlamento ucraniano. Por favor, den la bienvenida a la diputada del Parlamento de Ucrania, la señora Yulia Yatsyk. Yulia, por favor. Damas y caballeros, queridos colegas, queridos amigos, hoy estoy aquí ante ustedes. No soy solo una oradora. Soy la voz de millones de ucranianos. Amigos, preparé mi discurso en inglés por respeto a ustedes, para formar parte de su comunidad y para que pudieran entenderme. Sin embargo, decidí hablar en ucraniano precisamente para que puedan escuchar cómo suena nuestra lengua, para que puedan sentir las vibraciones del corazón y del alma ucranianos, que los ucranianos están viviendo ahora mismo. La gran guerra en Ucrania ya dura unos 1500 días. Ustedes ven las noticias, escuchan cómo nuestras ciudades están siendo bombardeadas. Saben cómo las familias ucranianas sobreviven en condiciones de frío total, apagones y falta de agua. Pero ya no escuchan las voces de las personas bajo ocupación. Personas que viven en Melitopol, Mariupol, Berdiansk, Tokmak y mi ciudad natal, Vasilivka, que fue ocupada en febrero de 2022. Les contaré una pequeña historia, una historia entre 1 millón, mi propia historia de la guerra. Recuerdo febrero de 2022, la invasión a gran escala, los feroces combates y la resistencia del pueblo ucraniano frente al enemigo. Fue miedo, fue horror, fue conmoción. Las carreteras estaban bloqueadas, las tiendas y los hospitales estaban cerrados. No había electricidad, agua, calefacción, ni siquiera comunicación.
Mi equipo, voluntarios, militares y clérigos, ayudaba a las personas de los territorios ocupados y de la zona de combate a evacuar. Era un camino de la vida bajo bombardeos. A quienes se quedaron les llevábamos agua, comida, suministros médicos y generadores eléctricos. Pero en 2023, las autoridades rusas prohibieron la entrada y la salida del territorio ocupado. Los ocupantes obligaron a los ucranianos que permanecían en sus hogares a obtener pasaportes rusos. Si no obtenías un pasaporte, no recibías pensión ni trabajo ni salario. Tus hijos no podían ir a la escuela y tú no podías ingresar en un hospital. La autoridad de ocupación rusa creó cerca de 100 campos y centros de tortura para ucranianos en los territorios ocupados. Disparaban contra familias enteras por tener una bandera ucraniana en el balcón. Sometían a las familias de militares a registros y torturas. Revisaban sus teléfonos y saqueaban sus casas. Quitaban las viviendas a quienes abandonaban los territorios ocupados, las nacionalizaban. El ejército ruso utilizaba a civiles ucranianos como blancos para aprender a pilotar drones y organizaba safaris contra personas mayores. La violación se convirtió en un arma no solo contra mujeres, sino también contra niños e incluso hombres. El tormento, la tortura, el hambre, las descargas eléctricas, los huesos rotos e incluso la muerte se han convertido en pasatiempos habituales del ejército ruso. Casi el 80% de la infraestructura civil, hospitales y escuelas fue destruido y hasta hoy no ha sido reconstruido. En las escuelas obligan a los niños a cantar el himno nacional ruso e imponen una nueva historia en la que Ucrania es el enemigo y Rusia el liberador. Pero la mayoría de los niños estudian en secreto en línea en escuelas ucranianas y continúan aprendiendo su lengua materna en sus propias escuelas. Debido a la destrucción de hospitales, las personas no pueden recibir atención médica adecuada y se ven obligadas a viajar a Melitopol o incluso a Crimea. Por ello, mueren en el camino, incluso por heridas menores. Decenas de miles de niños ucranianos fueron secuestrados y llevados ilegalmente al territorio de la Federación Rusa. Fueron colocados en campos de reeducación. Hoy me preguntaron qué es la libertad para mí. Les mostré mi propia historia para que en esta única historia, una entre 1 millón, vieran una vida humana traumatizada. Para mí, la libertad significa regresar a casa. Es la oportunidad de caminar por mi propia calle y abrir la puerta de mi casa. Es la oportunidad de traer de vuelta a mis padres a nuestro hogar. Mi padre esconde su dolor pintando cuadros. ¡Wow! Me gustaría presentarles esta pintura. Es la Bereinia ucraniana, creada por mi padre. Él tiene 73 años. ¡Wow! Es un símbolo del poder femenino, el poder que protege a Ucrania, nuestros hogares, nuestros hijos y nuestra tierra natal. Habla del amor de las mujeres y de su deseo de paz en nuestro país. Así que, concluyendo mi discurso,
Entiendo que mi tiempo ha terminado. Quiero decir que es muy importante para mí estar aquí y ahora entre ustedes, porque Ucrania lucha por la libertad y por esos mismos valores democráticos que cultivan los Estados Unidos de América y todos los países europeos. Por la libertad, por la verdad, por la vida. Esta es nuestra lucha común. Al fin y al cabo, Dios actúa a través de las manos de las personas comunes, Sí, sí, porque la paz no es un sueño, es un camino muy difícil, definitivamente no fácil, paso a paso, mano a mano, con la oración en nuestros corazones, juntos. Juntos nuestras voces son fuertes. En Dios confiamos. Amén. amén. Y Dios nos escucha. Que Dios los bendiga. Gracias. Aprovechando esta oportunidad, robaré 5 minutos más. Me gustaría transmitir el agradecimiento del Parlamento ucraniano, de la Verkhovna Rada de Ucrania, al pastor Mark Burns por su sincera alma ucraniana y su gran corazón ucraniano. Y también quiero transmitir el agradecimiento al capitán Gary Tabaj, un militar estadounidense que lucha cada día por nuestra victoria en el frente ucraniano. Gracias, Gary. Es un gran amigo de Ucrania. Sí, felicidades. Muchas gracias, Julia. Y ahora tengo el orgullo de presentar al capitán Gary Tabaj, capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos, que ha dedicado su vida al servicio, al honor y a la defensa de la libertad. Gracias. Sí. Hay dos cosas de las que me gustaría hablar: liderazgo y yo mismo. Mis padres me sacaron del imperio del mal cuando yo era adolescente y llegué a los Estados Unidos. Aquellos de ustedes que están tomando el teléfono para llamar a migraciones, por favor, relájense. Soy un inmigrante legal. Así que, después de un par de años en los Estados Unidos, escuché al presidente Reagan hablar del imperio del mal. Yo sabía que era un imperio del mal. En ese momento no sabía cómo luchar contra el mal. Solo sabía que era maldad y que tenía que combatirla. La única manera que conocía como adolescente para luchar era unirme a la mejor y más grande marina nuclear del mundo. Me uní a la Marina de los Estados Unidos y, 26 años después, dije, espera, ¿esto ya terminó? Había terminado. En 2014, mi mejor amigo murió. Fui a Israel, apoyé mi frente contra el muro de las lamentaciones y vi una nota. Abrí los ojos, estaba hablando con Dios y no soy un hombre muy religioso. Y vi una nota allí. Decía, reza por Ucrania. Yo sabía quiénes eran los rusos, sabía cuán malvados podían ser. Recordé las palabras del presidente Reagan. Dije, iré a Ucrania solo por un día. Sacaré de allí a un soldado herido. Llegué allí y ya llevo 12 años. Y la gente me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Naciste en Rusia.
Eres judío. ¿Qué tienes que ver con Ucrania? No podía responderlo, nunca pude responderlo, excepto, era lo correcto. Era lo correcto ayudar a las personas que están siendo asesinadas y masacradas por gente que sé que puede hacerlo con mucha precisión. Y entonces tuve esperanza. Pensé que era el único que lo hacía. Nadie podía entenderme. Luego tuve esperanza cuando el presidente Trump se convirtió en presidente y empezó también a luchar contra el mal. Después se fue y me desanimé, pero me quedé en Ucrania. Luego volvió y yo dije, Dios nos dio una tercera oportunidad, una tercera chance. Si arruinamos esta, Dios no nos dará otra oportunidad. 3 strikes. Y estás fuera. Y yo quería ir a su inauguración. Eso era todo lo que quería. Y un buen viejo, gran rabino de Ucrania me dice, vas a venir conmigo a su inauguración. Y fui a su inauguración. Fue algo grandioso en mi vida. Luego me llevó a la escuela Pierce, donde la gente daba discursos, ya saben, como paz, amor, amor, paz. Y todos estaban allí sentados. Pero el público era algo como ustedes. Gente de todo tipo y de todo el mundo. Y entonces este hombre afroamericano se levanta y da un discurso. Y todos despiertan. Y toda la sala empieza a reaccionar. Y yo dije, eso es liderazgo. Eso es liderazgo cuando toda la multitud está llorando y riendo al mismo tiempo. Y él los guía a donde quiere. Eso es liderazgo. Y yo quería estrecharle la mano a este hombre y darle mi moneda de desafío. Pero la multitud era tan grande que todos lo rodeaban. Le estreché la mano. El rabino, el buen viejo rabino, me tomó de la mano y dijo, vamos. Le estreché la mano y él dijo, gracias por tu servicio. Luego alguien me apartó y eso fue todo. Se acabó. Luego, una noche, el rabino me llama y dice, ven a Anatevka. Y yo pienso, tengo que ir a Anatevka. Hace frío, hay toque de queda. Vamos a rezar. Vamos a hacer todo eso, comer comida kosher y todo. Así que fui. El rabino dijo que debía ir, en una sala fría con sirenas y bombardeos. Y por la mañana me despierto. Hace frío y veo a 2 pequeñas señoras en el pasillo. Señoras estadounidenses. Y dicen, buenos días, buenos días. ¿Qué hacen aquí en medio de esta guerra? Y entonces escucho, capitán. Me doy la vuelta y ahí está él, de pie con ellas. Dice, capitán, es bueno verte. Me recordó, me abrazó, y yo pensé, ¿qué hace este tipo afroamericano de alguna Carolina en Ucrania? ¿Qué tiene que ver con Ucrania? Para mí era incomprensible, no tenía ni idea. Luego vamos a lugares de atrocidades. Él va allí. Y esto fue antes de las cámaras, antes de que los ucranianos empezaran a darle medallas y antes de que hubiera cámaras. Solo éramos nosotros, ¿verdad? ¿Abril? Tú fuiste testigo allí. Verónica, ¿verdad? Eras tú. Ustedes, chicas, estaban allí, señoras. Estaban allí congelándose, porque yo pensaba que no tenían aislamiento y hacía frío. Y veo ese liderazgo allí. Él habla con las abuelas mayores, con los niños, con todos. No fue un espectáculo. Era sincero, era profundo. Y ahí es donde obtengo mi respuesta porque le pregunté, ¿qué demonios haces aquí? ¿Qué tienes que ver con Ucrania? Por eso estamos luchando contra el mal, porque mi pueblo fue víctima del mal, su pueblo fue víctima del mal, nuestros pueblos fueron víctimas del mal, y nosotros, las personas con liderazgo, no podemos quedarnos sentados viendo cómo otros mueren y se congelan hasta morir. Tenemos que estar todos juntos, tenemos que unirnos alrededor de nuestros líderes, alrededor de nuestro líder nacional, alrededor de nuestro líder mundial, el presidente Trump, alrededor de nuestros líderes espirituales, el rabino Asman, y alrededor de nuestro líder total, líder de todos juntos, el pastor Burns. Y alguien dijo, y creo que Martin Luther King, a quien ustedes citan tan a menudo, también lo dijo, se atribuye a muchas personas. Todo lo que el mal necesita para ganar es que muchas personas buenas no hagan nada al respecto. Y es un líder quien dirá, no, alto, no va a pasar por mí. No pasará mientras estemos vigilando, ¿verdad? Denme un amén, pastor. Denme un amén. Amén. Voy a convertirme en un predicador afroamericano. Sí. Y como siervo. Siervo ucraniano también recluta soldado ucraniano, pero un poeta muy talentoso, un poeta muy famoso y artista, Taras Shevchenko, dijo, luchen y vencerán, luchen y tendrán éxito.
Y vamos a luchar. Vamos a luchar. Sí. Vamos a unirnos alrededor de las personas que lo están demostrando. Y estoy muy orgulloso de poder estar hombro con hombro, espalda con el pastor Burns, con el presidente Trump, luchando contra ese mal. Desafortunadamente, pastor, ya no puedo luchar como antes. Ya no puedo sostener un arma en mis manos, pero usted me dio otra arma. Me dio un arma espiritual. Así que quiero devolver el favor. Quiero devolver el favor. Quiero presentarle mi arma. Desafortunadamente, casi me arrestan porque la policía del Capitolio nos dijo que no podía traer un arma a este edificio. Así que mi amigo introdujo de contrabando solo una cosa, la vaina. Pero este es un sable cosaco ucraniano que en realidad es nuestro sable de marina. Pueden buscarlo. Es similar. ¡Hurra! Exactamente. Y cuando salude al buen pastor y se lo entregue, quiero que todos me den un hurra. ¿Quieren inclinarse y hacer 20 flexiones? Vamos, denme un hurra. Quiero que oren por el hermano Gary aquí porque, ya saben, está siendo considerado para, ya saben, el próximo embajador de Estados Unidos en Ucrania. Así que mantengámoslo en oración. Amén. Mantengámoslo en oración. Gracias. Wow. Me encanta esto. Wow. Gracias. Denme un hurra por mis hermanos de armas. Genial. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra siguiente ponente, la señora Marina Ovtsinova, presidenta del Movimiento Internacional Social ALLATRA, especialista en estrategia de riesgos globales, que ha estudiado en la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy y en la Facultad de Derecho de Harvard. Amén. Wow. Buen día, queridos amigos. Es un gran placer verlos a todos aquí, representantes de diferentes creencias, diferentes opiniones políticas, diferentes nacionalidades. Es un enorme honor estar aquí ante ustedes y transmitir un mensaje muy importante. Como presidenta del Movimiento Internacional Social ALLATRA, estamos muy agradecidos por esta oportunidad de estar aquí y agradecemos al pastor Burns por todo lo que está haciendo por todo el planeta, por cada persona, porque tiene una capacidad única. Él desarrolló una iniciativa muy importante, la diplomacia espiritual. Y esta iniciativa puede atravesar todos los muros, cruzar fronteras y unir a personas de diferentes opiniones políticas, diferentes religiones y diferentes estatus sociales, porque se centra en cuestiones fundamentales y muy importantes: la libertad, la dignidad humana y la paz. Sí. Y muchas gracias, Pastor Burns, por su dedicación, por su amor hacia Ucrania, por su apoyo al pueblo ucraniano en los momentos más oscuros. Sin su apoyo, no podríamos estar donde estamos. La lucha por Ucrania continúa cada día y entendemos que no está solo en el frente, está en todas partes. El frente para Ucrania está en todas partes, aquí, en el Congreso, en el Senado, en las iglesias, en las reuniones públicas, porque esta lucha no es solo ucraniana, es nuestra lucha. Porque, como el pastor Burns eligió el nombre de la conferencia en la que estamos, la libertad tiene un nombre y se llama Ucrania. Y eso es absolutamente cierto. Si perdemos esa lucha, perderemos la libertad en todo el mundo. Y sabiendo que mi voz será escuchada por millones de personas, me gustaría decir algo muy importante. Pero antes de continuar, quiero decir algo simple y humano.
A quienes viajaron hasta aquí, espero sinceramente que sus familias estén a salvo, que sus hijos puedan dormir en paz y que, en su barrio, el sonido más inquietante sea solo el de los perros ladrando. Nada más. Eso es muy, muy importante. Y lamentablemente, quiero sacarlos deliberadamente de esa zona de confort, porque necesitan entender a Ucrania, necesitan sentir a Ucrania para poder apoyarla. Después del ataque con misiles rusos en la noche del día 18 de noviembre contra la ciudad ucraniana de Ternópil, los rescatistas sacaron a una mujer de entre los escombros de un edificio residencial. Y mientras la sacaban, ella suplicaba entre lágrimas y desesperación a los rescatistas. Y nunca adivinarán qué les pedía. Cuando intentaban ayudarla entre dolor y lágrimas, bendito sea tu corazón, bendito sea su corazón. Ella seguía diciendo, no me salven, se los ruego. Acabo de ver cómo mi hijo se quemó vivo. Dios mío. Y necesito que escuchen esto una vez más. Una madre, siendo sacada de las ruinas de su propia casa, rogando que no le salvaran la vida porque su hijo acababa de morir ante sus ojos. Y esto es lo que sucedió después. Las madres ucranianas comenzaron a compartir esto en redes sociales. No por fama, no por motivos políticos, sino para transmitir un mensaje, que desde ahora dormirán cada noche junto a sus hijos. No para mantenerlos calientes, aunque en Ucrania hace un frío extremo, sino porque si un misil o un dron impacta su hogar, su propio cuerpo protegerá a su hijo y harán todo lo posible para protegerlos. Y esa es la esencia de Ucrania, proteger. Pero deben entender que esto no termina con las madres ucranianas. La protección es la naturaleza de la nación ucraniana. Este primer instinto desesperado y hermoso de proteger está en todas partes en Ucrania. Los voluntarios ucranianos crean puntos de invencibilidad, refugios con calor y electricidad, donde cualquiera que necesite ayuda puede venir y recibirla. Y crean estos refugios para personas que ni siquiera conocen. Lo hacen para proteger. Los médicos ucranianos corren hacia las explosiones, no se alejan de ellas y lo hacen para proteger a las personas afectadas. Los maestros ucranianos educan a los niños en sótanos y estaciones de metro. Porque quieren proteger el futuro de la nación ucraniana. Y los soldados ucranianos, hijos, hijas, padres y madres, están en el frente no por gloria, sino para que quienes están detrás puedan vivir un día más. Lo hacen para proteger. Millones de ucranianos, millones de decisiones cada día. Decisiones para proteger a un vecino, a un desconocido, a un niño que nunca han visto antes. Y esto es lo que necesitan entender sobre la protección y necesitan escucharlo. Millones de ucranianos, millones de héroes ahora mismo están protegiendo no solo a Ucrania, están protegiendo la propia libertad, la idea misma de libertad, la preciosa y frágil, pero infinitamente valiosa idea de que las personas libres tienen derecho a elegir su propio futuro.
Y detrás de las tragedias y el dolor de todos los ucranianos, no hay solo un Estado terrorista, Rusia. Detrás hay un individuo concreto, un criminal de guerra que se ha imaginado a sí mismo como un dios, Vladimir Putin. Utiliza el terror masivo contra civiles como política, y esa es su herramienta. Mata a personas en Ucrania para lograr los objetivos que desea. Y como ha dicho hoy el pastor Burns, si este método empleado por un tirano que tiene el botón nuclear es recompensado, ¿pueden imaginar el tipo de mundo en el que nos veremos obligados a vivir? ¿El mundo que enfrentarían los Estados Unidos? ¿El mundo que heredarán nuestros hijos? Por eso, el apoyo a los ucranianos, su libertad, su lucha, no es una caridad, es disuasión. Es fortalecer la seguridad, la estabilidad y la resiliencia de las instituciones democráticas. Es reducir la posibilidad de que tropas estadounidenses enfrenten una guerra mayor más adelante. Porque los dictadores no se detienen cuando tienen éxito. Solo se detienen cuando los detenemos. Y por eso hoy, toda Ucrania se organiza alrededor de una sola palabra: proteger. Proteger a su propio pueblo y a todo el mundo libre. Y precisamente por eso, la propaganda rusa trabaja tan agresivamente para invertir la realidad, afirmando que Ucrania no vale la pena, que Ucrania es débil, que Ucrania no tiene esperanza, porque si creen esa propaganda, se alejarán de Ucrania. Y cuando se alejan, ¿qué ocurre? El terror ruso gana silenciosamente. A través de la desinformación, mentiras y narrativas fabricadas, el agresor busca debilitar el apoyo de los aliados y socios de Ucrania. Y por eso el terrorismo informativo ruso no es una preocupación secundaria, es otro frente de esta guerra híbrida. Rusia libra la guerra no solo con misiles, sino también con mentiras. Y esas mentiras operan en Europa, en América y, para nuestra gran tristeza, incluso dentro de la propia Ucrania. Y lo sé no por rumores. Nuestra organización Alatra ha estado ayudando a Ucrania desde 2014. Nuestros voluntarios ucranianos sirven en el frente, trabajan en centros de evacuación y participan en misiones humanitarias. Lo hacen en silencio, sin publicidad, sin pancartas, pero están allí porque necesitan salvar al pueblo ucraniano, a su gente. Y aquí, en los Estados Unidos, Alatra hace todo lo posible para ayudar a Ucrania, interactuando con el Congreso, el Senado, el Departamento de Estado y, por supuesto, nuestro trabajo científico y de derechos humanos también cuenta con apoyo en todo el mundo. Pero, ¿saben cuál es el único país del mundo que ha prohibido Alatra? ¿Pueden adivinarlo? Por supuesto, Rusia. El único país donde nuestros voluntarios son perseguidos, sistemáticamente torturados y encarcelados, es Rusia. ¿Por qué? Porque decimos la verdad sobre el régimen nazi de Putin, porque hablamos sobre la amenaza de la pluma siberiana que quieren ocultar al mundo entero, y porque apoyamos a Ucrania. El Kremlin nos considera una amenaza tan grande que lanzó una persecución a gran escala contra nosotros. Buscando eliminar a actores fuertes del tablero, agentes del Kremlin en todo el mundo difunden mentiras sobre nuestra organización. Nos llaman secta prorrusa. Absurdo. Sí, lo es.
Pero lamentablemente este absurdo funciona. Porque si hoy abren Internet, medios ucranianos o europeos encontrarán artículos que llaman a Alatra prorrusa, la misma organización que Rusia ha prohibido y está destruyendo, la misma cuyos voluntarios están en prisión y sufren torturas en cárceles rusas. Esta narrativa falsa es difundida por agentes del FSB. Es un hecho documentado. En 2024, un informe presentado en Washington expuso los métodos y tácticas de la desinformación rusa. Fue preparado con la participación de expertos estadounidenses e internacionales, así como funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la Oficina del Fiscal General de Ucrania. El informe nombró directamente a una agente de la red de influencia informativa rusa en Ucrania que organizó campañas de desinformación y persecución penal contra Alatra. El informe identifica a Irina Kremenovska, ciudadana ucraniana, como agente de influencia rusa. Más allá de nuestra organización, intentó desacreditar a los estudiosos religiosos ucranianos que defendían la independencia espiritual de Ucrania frente a Moscú y presionar para introducir políticas prorrusas en la legislación ucraniana. Pero ella no está sola, es una red, debemos entenderlo, no es un solo actor. Estos agentes del FSB han infiltrado instituciones ucranianas, influyen en periodistas y difunden desinformación rusa en toda la sociedad. Pero aquí está lo importante. Ucrania, a pesar de todo, es una verdadera democracia. Y en esta democracia, hace solo unos días, la Policía Nacional nos reconoció oficialmente, a nosotros, Alatra, como víctimas de un intento ilegal de destruir nuestra organización. Felicidades, sí. Gracias. Y deben entender que, a pesar de tiempos tan difíciles, la democracia en Ucrania funciona. La verdad se abre paso. Pero los agentes de influencia rusa no se han detenido. Operan no solo en Ucrania, sino también en Europa y, lamentablemente, aquí en los Estados Unidos. Y continúan difundiendo la propaganda del Kremlin que, por desgracia, escuchan a menudo en los medios. Por eso, cuando escuchen que Ucrania está dividida, que Ucrania está perdiendo, que los ucranianos quieren rendirse, o que Alatra es una secta prorrusa o pro-Putin, por favor recuerden esto. Necesitan entender que lo que escuchan es propaganda rusa de Putin. Y les pido que no la crean. En su lugar, crean a las madres ucranianas que protegen a sus hijos de drones y misiles rusos. Crean a los voluntarios ucranianos que entregan suministros médicos bajo el fuego y a los médicos militares que realizan operaciones muy difíciles bajo ataques de drones sin electricidad. Crean a los voluntarios de Alatra que apoyan a Ucrania y están siendo torturados en prisiones de la Federación Rusa. Crean a los defensores ucranianos en las líneas del frente que comparten el esfuerzo, literalmente sin escatimar ninguna parte de sus cuerpos, sus propias vidas, y que cada día defienden con valentía nuestro derecho, el suyo y el mío, a vivir en un mundo libre y civilizado donde la tiranía no tiene cabida. Porque eso es Ucrania. Valiente, libre y honesta. Ucrania y su pueblo se mantienen unidos no por el miedo, sino por el apoyo mutuo, no por la propaganda, sino por la verdad, no por el odio, sino por la responsabilidad unos con otros. Ucrania es un pueblo impulsado por un instinto puro y noble de proteger a los inocentes, proteger la vida humana, proteger el bien. Entonces, ¿cómo podemos detener la guerra informativa rusa? Solo con la verdad. Podemos desenmascararla. Podemos abrir camino hacia la verdad, dejando de creer las mentiras
y actuando en beneficio de los ucranianos. Y nosotros, Alatra, lo hemos hecho desde 2014. Lo hacemos bajo fuego, bajo tortura, bajo difamación, y continuaremos haciéndolo. Y lo haremos en todo el mundo, aquí en los Estados Unidos, en Europa y en cualquier país al que vayamos. Lucharemos por el futuro de Ucrania. Defenderemos sus derechos, su elección y su libertad. Y aquí quiero volver al hombre que hace esto cada día, que hace tanto por Ucrania y que hizo posible este evento. Pastor Burns, recordamos sus palabras cuando regresó de Ucrania y habló con honestidad y apertura, que antes de ir a Ucrania pensaba como la propaganda rusa le había hecho pensar. Pero después de ir allí y verlo con sus propios ojos, cambió de opinión. Y desde ese momento, nunca más creerá la propaganda que las autoridades rusas difunden, incluso aquí. Y algo muy importante es que personas de todo el mundo apoyan su iniciativa y lo apoyan a usted porque no solo habla, sino que actúa. Un pequeño paso que usted dio vale mucho más que millones de horas de conversaciones vacías. Sé que el pastor Burns es una persona muy modesta y me gustaría compartir algo que él nunca diría por sí mismo. Saben que el pastor Burns es el único pastor en el mundo que cuenta con el apoyo de representantes de todas las religiones y denominaciones. Y aún más, incluso los ateos lo apoyan. La gente cree en el pastor Burns por sus acciones, porque hace más de lo que dice. Y eso es muy importante. Y cada vez que comienza una entrevista o una conferencia de diplomacia espiritual, él dice, si están aquí solo para una foto, no los necesito. Y eso es muy, muy importante. Por eso la gente sigue al pastor Burns. Y como él ha dicho hoy, se trata de actuar. No es solo llevar una insignia. Necesitamos actuar. Y realmente apreciamos su apoyo a Ucrania. Hoy es más necesario que nunca. Por eso siga trabajando y nosotros le apoyaremos en todas sus acciones. Hoy escuchamos a muchos oradores diferentes y oímos distintas historias de la vida ucraniana. Y me conmovió profundamente la señora Yulia, representante del Parlamento ucraniano. Y realmente, creo que el sonido de la voz ucraniana que escucharon hoy se lo llevarán a casa. Recordarán esta melodía. La melodía del espíritu de libertad, dignidad y protección. Lamentablemente, ahora mismo, para proteger su libertad y la libertad de todo el mundo, la nación ucraniana está pagando un precio muy alto. Pagan con la vida de sus hijos, con sus familias, con el futuro de sus familias. Y debemos entender que pagan ese precio no por ellos mismos, sino por nosotros, por el orden internacional que proporciona seguridad a nuestros hijos. Debemos entender y recordar que cuando Ucrania se mantiene firme la idea de que el poder no da derecho a destruir a tu vecino. Cuando Ucrania resiste, se mantiene el principio de que una persona importa más que la ambición imperial de un tirano.
Y por eso esta guerra no es solo una guerra por territorio, es una guerra por cómo será el mundo. Un mundo donde la libertad importa, o un mundo donde el poder y la ambición de un tirano deciden todo. Ahora, queridos amigos, quiero que piensen en esto y quiero dejarlos con esta reflexión. Hoy, Ucrania lucha por todos nosotros. Y cuando nuestros nietos nos pregunten, ¿qué hicieron cuando se estaba decidiendo el destino de la libertad? Espero sinceramente que la respuesta de cada uno de nosotros sea: estuvimos con Ucrania. Gloria a Ucrania. Героям слава! Ahora les pedimos que se unan a nosotros para un minuto de silencio para honrar a quienes dieron su vida en Ucrania por un futuro libre para todos nosotros. Por favor, un minuto de silencio. Muchas gracias. Ahora continuemos. Ayúdenme a dar la bienvenida a nuestro siguiente orador, el señor Pavlo Frolov, miembro del Parlamento de Ucrania, donde ha defendido la protección de los derechos de los refugiados ucranianos, garantizando que los ucranianos desplazados reciban el apoyo y la protección legal que necesitan y merecen. Muchas gracias, Pastor Burns, Marina, por la invitación. Queridos amigos, es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy. Aquí se han reunido personas de diferentes credos, nacionalidades y opiniones políticas en torno a un valor compartido, la dignidad humana. Las palabras, la libertad tiene un nombre y se llama Ucrania, no son un eslogan, describen la vida real. Hoy, Ucrania defiende no solo su tierra, defiende la libertad misma, un principio sin el cual no puede haber paz ni justicia. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Las buenas decisiones solo son buenas si realmente salvan vidas, no solo en teoría, sino en la práctica. A menudo pienso, ¿qué sienten los rusos cuando lanzan misiles y arrojan bombas, matando niños y ancianos, destruyendo sistemas energéticos, dejando a familias sin calefacción en el invierno más frío? Algunos quizá creen que sirven a una causa superior, otros quizá piensan que simplemente hacen su trabajo. Y esta es la tragedia de la propaganda, cuando a millones se les enseña a aceptar el sufrimiento y la muerte de personas que comparten fe, pero no ciudadanía. Tenemos que corregir esto. Sí. Nací en Kryvyi Rih, en el sur de Ucrania. Durante muchos años, allí la gente tenía una actitud generalmente positiva hacia Rusia. Casi nadie creía que Rusia fuera capaz de hacer lo que está haciendo hoy. Pero hubo personas que comprendieron la verdadera naturaleza imperial de ese estado. Mi colega Sergei Yankovsky, en 2008, advirtió que vendría una guerra a gran escala con Rusia. Lo recuerdo, la discusión más intensa de mi vida. Me dijo que la guerra era inevitable. Yo me negué a creerlo. Lamentablemente, él tenía razón, y en solo 2 semanas estamos a punto de entrar en el 5º año de esta guerra a gran escala. La diplomacia espiritual
apela a la conciencia, mientras que la diplomacia tradicional se centra principalmente en los intereses. Nos recuerda que la vida humana, la verdad y la compasión no son opcionales. Son el fundamento moral de cualquier política. Los líderes de fe y las voces morales ayudan a humanizar la realidad de esta guerra. Desplazan nuestro foco de los números de vuelta a las personas. Sí. En el caso de Ucrania, la diplomacia espiritual fortaleció la solidaridad con los civiles y los oprimidos. Y, lo más importante, no permite que el mundo se acostumbre al mal. Años de guerra han traído una destrucción enorme a Ucrania. Según una evaluación conjunta del Banco Mundial, la Comisión Europea, las Naciones Unidas y el gobierno de Ucrania, el costo de la recuperación y reconstrucción alcanzó los $524.000 millones a finales de 2024. Es 1,75 veces mayor que el valor total de los activos rusos congelados en Occidente. También equivale a 11 presupuestos anuales de Ucrania previos a la guerra. Y quiero subrayarlo con claridad. Esta cifra incluye solo daños materiales. No incluye el daño a la vida humana, la salud y la dignidad. En el Parlamento ucraniano, desempeño el cargo de presidente de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Desplazadas Internamente, es decir, los desplazados internos, IDPS, y otras víctimas de la guerra. Mis colegas y yo trabajamos con quienes más ayuda necesitan. Esto incluye 4,5 millones de desplazados internos dentro de Ucrania, 6,9 millones de refugiados en el extranjero y alrededor de 6 millones de ucranianos que viven bajo ocupación. Más de 6 millones de ucranianos han perdido sus hogares total o parcialmente. Para entender la magnitud, es aproximadamente la población del estado estadounidense de Maryland o Missouri, o toda la población de Bulgaria. El mundo no había visto una destrucción así desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, ya se ha hecho mucho. Ucrania se convirtió en el primer país del mundo en lanzar un mecanismo internacional de compensación para las víctimas de guerra incluso antes de que termine la guerra. En el marco del Consejo de Europa, ya se creó el Registro Internacional de Daños para Ucrania. También se puso en marcha la Comisión de Compensación, y se espera que comience a revisar las reclamaciones de las víctimas el próximo año. En Ucrania, hacemos todo lo posible para ayudar a la gente a sobrevivir a la guerra. Hemos implementado decenas de programas estatales para apoyar a más de 1,5 millones de las personas más vulnerables. Aún queda muchísimo trabajo por delante. Ayudar a las víctimas de la guerra no es una caridad temporal. Es una responsabilidad moral y social a largo plazo para el Estado ucraniano y para nuestros socios internacionales. Ahora, lo más importante para nosotros es establecer una paz sostenible, duradera y justa. La paz significa más que un alto el fuego. Significa restaurar vidas, comunidades y la dignidad humana. Pero la recuperación es imposible sin seguridad. Si el agresor mantiene la capacidad de atacar de nuevo, la reconstrucción se convierte en reparaciones interminables bajo la amenaza constante de nueva destrucción. La lucha de Ucrania le recuerda al mundo que la libertad siempre tiene un rostro humano. Cuando las voces morales se unen, el sufrimiento puede transformarse en esperanza y la solidaridad en paz. El final ideal de esta guerra sería una transformación de Rusia mediante el colapso de su esencia imperial o mediante un desarme nuclear que elimine el chantaje y la agresión futura. Esto no es realista en las condiciones actuales, así que debemos actuar ahora para asegurar que Rusia no tenga recursos para continuar esta guerra. Esto significa limitar severamente la capacidad financiera y tecnológica de Rusia mediante sanciones fuertes, control de exportaciones y una aplicación real. Armar a Ucrania para que el costo de una nueva agresión
sea insoportable para Rusia y construir un sistema duradero de apoyo y disuasión. Creemos que las fuerzas de la libertad y la justicia están con Ucrania. Agradecemos enormemente los esfuerzos del presidente Trump y del Congreso para detener la agresión. Por favor, no dejen que el cansancio gane. El cansancio es exactamente con lo que cuenta el agresor. Nuestra resiliencia compartida es el camino hacia una paz justa. Y, señor Pastor Burns, también quiero invitarlo a Ucrania, al Parlamento y a Marina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nuestro siguiente orador es Vitaly Orlov, cofundador de la Semana Ucraniana en Washington, D.C. y coordinador del movimiento de oración Intercesores de Ucrania. Gracias, queridos amigos. Gracias, Pastor Burns, por la invitación. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes aquí hoy. Hoy Ucrania está atravesando tiempos increíblemente difíciles. Si pudiéramos poner la presentación en la pantalla, porque los líderes débiles conducen a tiempos difíciles. Los tiempos difíciles unen a los líderes y los fortalecen. Los líderes fuertes conducen a tiempos fáciles. Y, lamentablemente, los tiempos fáciles llevan a un liderazgo débil. Lamentablemente, estas son las consecuencias de un liderazgo débil. Cuando había que alzar la voz por la verdad, por Ucrania, contra el dictador sentado en el Kremlin. Hoy miles de ciudades y aldeas en Ucrania están en este estado. ¿Por qué? Porque estamos en el epicentro de una batalla espiritual. Y como dice la Biblia, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Amén. Hoy, los drones iraníes, ensamblados en Rusia, están bombardeando ciudades ucranianas, igual que antes bombardearon Israel. Ucrania está hoy en la primera línea, en la frontera entre la civilización cristiana occidental y una civilización dictatorial oriental donde no existe libertad plena. ¿Cómo se ha unido el mal? Hoy es necesario que las personas espirituales, los cristianos, también se unan, y estamos muy agradecidos al Pastor Burns por alzar su voz por la verdad. Las iglesias también están bajo ataque en Ucrania. Rusia ha destruido o dañado gravemente más de 700 iglesias en Ucrania. En los territorios ucranianos ocupados por Rusia, están confiscando edificios religiosos. A la izquierda, hay una iglesia bautista en la ciudad de Melitopol, que el ejército ruso confiscó y convirtió en un museo militar. Y hay cientos de iglesias como esta. Donde quiera que llega Rusia, vuelven a levantar ídolos y monumentos comunistas. Cortan cruces y ponen sus banderas en su lugar. Durante estos 4 años, el ejército ruso ha matado a 70 pastores y sacerdotes ucranianos. Este es mi amigo Yuri, un pastor que fue a su iglesia en Kupiansk para la oración matutina. En cuanto terminó el servicio y la gente se fue, él se quedó. Entonces una bomba aérea impactó la casa de oración, directamente en la iglesia, y mató al pastor Yuri. Esto es una batalla espiritual. Por eso hoy necesitamos alzar la voz de la diplomacia espiritual para comprender claramente que lo que Putin y el Kremlin traen es muerte y destrucción de santuarios cristianos. Hoy Rusia invierte $2,4 mil millones en los Estados Unidos en su propaganda para difundir mentiras sobre la situación en Ucrania.
A menudo escuchamos, entre otras mentiras, que no hay libertad para las iglesias en Ucrania. Esta foto muestra la calle central de Kiev, donde 500,000 de cristianos se reunieron para alabar a Dios. Ucrania tiene el mayor movimiento de desayuno de oración en Europa, solo superado por los Estados Unidos. El año pasado, el pastor Burns oró junto con el presidente Zelensky en el desayuno nacional de oración. Hoy se realizan lecturas bíblicas y oraciones regularmente en 90 oficinas gubernamentales. Esta es una batalla espiritual y para la victoria espiritual necesitamos alzar la voz de la oración y la voz de la diplomacia espiritual. Y hoy les hemos entregado a cada uno de ustedes mi libro, Gran Dios en la terrible guerra en Ucrania. Trata específicamente de las causas espirituales de esta horrible guerra. Para concluir, permítanme decir que el año pasado, la Verkhovna Rada de Ucrania votó establecer un Día Nacional de Oración a nivel legislativo. El 24 de febrero, oraremos juntos por Ucrania, como un solo país, todos juntos, desde el presidente hasta los niños. Y hoy me gustaría invitar oficialmente al pastor Mark Burns a venir a Ucrania ese mismo día. A orar con el presidente de Ucrania por la mañana. A participar en una solemne reunión de oración en el Parlamento ucraniano y a estar con el pueblo ucraniano en este día difícil. ¿Por qué es difícil? Porque ese día comenzó la guerra e invasión a gran escala. Pastor Burns, le agradecemos sinceramente por lo que está haciendo por Ucrania y lo invitamos una y otra vez a visitar Ucrania para eventos especiales. Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar al señor Artyom Sauliak, un empresario de Ucrania, y a Petro Voloshchenko. Buen día, damas y caballeros. Permítanme agradecerles por estar aquí, por apoyar a nuestro país y a nuestro pueblo. Muchas gracias a los organizadores de este evento, Marina, su equipo, y el pastor Burns, por sus oraciones y apoyo. Muchísimas gracias. He sido empresario durante 20 años. Tenemos un negocio familiar en Ucrania. Y quiero transmitirles lo difícil que es para nuestros empresarios y nuestros empleados trabajar cuando Kiev y toda Ucrania están siendo bombardeadas y aún así van a trabajar y continúan trabajando. Estoy aquí para agradecerles por ese apoyo, por todo lo que están haciendo, especialmente al pastor Burns. Esto es muy importante porque nuestra nación, nuestro pueblo lo siente profundamente. Es increíblemente importante. Pastor Burns, nos gustaría presentarle un regalo de parte de nuestro pueblo, de Ucrania. Este regalo fue hecho en nuestra fábrica, por nuestros artesanos, en nuestro negocio familiar. Es una silla ergonómica única, para que cuando se siente en esta silla recuerde a nuestra Ucrania, a nuestro pueblo y a nuestros empleados que van a trabajar cada día y están trabajando ahora mismo, mientras Ucrania y Kiev están siendo bombardeadas. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Wow! Oh, wow! That's for me? Oh, my Lord! Esta silla está hecha completamente a mano por nuestros ucranianos, por nuestros empleados. ¡Wow! Oh, ¡Oh, sí! yeah.
Gracias, muchas gracias. Pastor Burns, gracias por su ayuda, por su apoyo a nuestro país. Esto es muy importante. Estoy muy conmovido. Gracias. No sé qué decir. Wow, esto es increíble. Wow. ¿Cómo se siente? Creo que el presidente Trump se va a poner muy celoso cuando vea esto. Cada vez que se siente en esta silla, piense en Ucrania. Sí, en Ucrania. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Wow. Wow. Eso es increíble. Gracias. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al pastor Burns por su enorme labor. No conozco a ningún otro pastor en el mundo que haya luchado tanto por Ucrania y su libertad. Creo que si todos los pastores del mundo se hubieran unido en una sola diplomacia, como en la iniciativa Diplomáticos Espirituales, y se hubieran mantenido como un frente unido por la libertad en todo el mundo, entonces solo la verdad prevalecería en la lucha. Nunca habría guerras, y las personas y los niños no morirían. Una vez más, quiero agradecer a todos los presentes, y sobre todo, al pastor Burns por su trabajo. Él es un verdadero motor que nos inspira a seguir luchando y continuar la lucha hasta la victoria de Ucrania y de la verdad. Que Dios los bendiga. Gracias. Nuestro siguiente orador es Mykola Kuleba. De hecho, entre los mayores crímenes, ya saben, de la guerra de Rusia contra Ucrania ha estado, como ya han escuchado hoy, el secuestro de niños ucranianos, arrancados de sus familias, llevados a Rusia y sometidos a adopciones forzadas y reeducación. Y esto es un crimen contra la humanidad, un crimen contra la propia inocencia. Y nuestro siguiente orador se ha dedicado a traer a estos niños de vuelta a casa. Demos la bienvenida al señor Mykola Kuleba, director ejecutivo y cofundador de la organización Save Ukraine, que trabaja incansablemente para localizar, rescatar y reunir a los niños ucranianos secuestrados con sus familias. Queridos amigos de Ucrania, distinguidos invitados, es un gran honor participar. Gracias, Pastor Burns. Y si pueden mostrar primero un video, se lo agradecería mucho, y luego hablaré. Los rusos robaron la infancia de mi hijo. No vi a mi hijo durante 2 años y 7 meses. Más de 19.000 niños ucranianos han sido secuestrados y llevados a Rusia, y más de 1 millón permanecen atrapados en territorios controlados por Rusia. La estrategia de Rusia para borrar a Ucrania como nación es librar una guerra contra nuestros niños. Por eso están separando a las familias. Presentan a los niños pequeños en catálogos antes de que desaparezcan en orfanatos o en familias rusas, mientras que a los jóvenes mayores los convierten en soldados rusos y los envían al frente para luchar contra su propio pueblo. Quienes fueron rescatados testifican que incluso en el jardín de infancia, los rusos entrenan a los niños para la guerra contra Ucrania y la OTAN. Lucharemos por cada niño que permanece bajo ocupación o que ha sido llevado a la Federación Rusa. Cada misión de rescate requiere una planificación y coordinación cuidadosas. El equipo de Save Ukraine mantiene contacto constante con las familias, desde la primera llamada hasta el tan esperado reencuentro con sus seres queridos. Hacemos todo lo necesario para traerlos a casa, sin importar el peligro. Y en esos abrazos, en esas lágrimas, se puede ver cuánto han sufrido, lo que los niños soportaron y lo que vivieron sus familiares mientras los buscaban, sin poder llamar ni traerlos de vuelta. Gracias al apoyo de nuestros socios, construimos el ferrocarril subterráneo y rescatamos a 1.135 niños. Nuestra misión es traerlos a casa, reunirlos con sus familias y ayudarlos a sanar el trauma. Nuestro trabajo está lejos de terminar. Gracias por ayudar a que nuestra familia se reuniera.
Después de 3 años y medio separados, por fin pude volver a ver a mi hijo y por fin estamos juntos otra vez. Gracias, amigos. Como escucharon, Save Ukraine hasta hoy ha rescatado a 1.141 niños de Rusia y de territorios temporalmente ocupados. Y hoy somos testigos de uno de los crímenes más graves de nuestro siglo: el secuestro sistemático, la trata y la militarización de niños ucranianos por parte de la Federación Rusa. Nuestros niños siguen sufriendo. Una plaga de escala bíblica infligida por un faraón moderno. Imaginen a su hijo entrando en la escuela en su país y que le digan: ya no puedes hablar tu idioma, solo ruso. Tu nombre americano o el nombre de tu país está prohibido. Desde hoy levantarás la bandera rusa, jurarás lealtad a Rusia y a Putin, y estudiarás con libros que dicen que tu país nunca existió. Desde hoy te dicen que no debes creer en Dios, sino en nuestro líder llamado Putin. La semana pasada rescatamos a un niño que nos contó que cada día su profesor le decía: queremos matar a todos los estadounidenses en nombre de Jesús. Imaginen a profesores diciendo que hablar la lengua materna es extremismo. Imaginen a su hijo siendo enviado a un campamento de verano, donde se arrastra bajo alambre de púas, lanza granadas, y le enseñan que ustedes, su propia familia, son el enemigo. Al menos 20,000 niños han sido secuestrados por Rusia. Han sido militarizados o deportados a Rusia y entregados a familias rusas. Los rusos han hecho extremadamente difícil rastrear a nuestros niños. Les quitan sus nombres, su fecha de nacimiento, su idioma, su fe y sus familias. Esta es una estrategia deliberada para borrar sus identidades y el futuro de Ucrania. Más de 1,6 millones de niños ucranianos están ahora prisioneros tras el nuevo telón de acero ruso que ha caído sobre Ucrania, y son adoctrinados para creer que Estados Unidos y los países de la OTAN son los verdaderos enemigos contra los que deben luchar ahora y para siempre. Save Ukraine ofrece un amplio espectro de servicios para los niños necesitados, desde la organización de decenas de peligrosas misiones de rescate dentro de Rusia y en territorios ocupados a lo largo de miles de kilómetros, mediante el ferrocarril subterráneo. El trabajo continúa con recuperación médica integral, apoyo psicológico y tratamiento del trauma, así como con la reintegración segura de los niños y sus familias en las comunidades ucranianas locales. Save Ukraine ha documentado testimonios de cada uno de los 1.141 niños que hemos rescatado. Está claro que los esfuerzos de Rusia están diseñados para dañar y destruir familias enteras. El castigo por resistirse es severo y deliberado, destinado a infundir miedo. Describen calles llenas de soldados rusos, vehículos blindados en cada esquina y padres aterrorizados de dejar salir a sus hijos porque la presencia militar está en todas partes. Un joven de 15 años, Sasha, nos contó cómo un día soldados rusos lo agarraron en la calle, lo subieron a un camión y lo obligaron a cavar trincheras cada día. Las niñas informan constantemente de acoso e intimidación por parte de soldados rusos. Las casas son registradas a cualquier hora del día o de la noche. Los niños nos dicen que deben mantener sus teléfonos limpios todo el tiempo, borrando mensajes, fotos, cualquier cosa que pueda revelar su identidad ucraniana.
porque una sola imagen o conversación puede llevar a consecuencias brutales. Acabo de hablar con un niño rescatado de Lugansk tras 11 años de ocupación y me dijo que tenía mucho miedo de salir de su casa. Son 11 años de vida en miedo constante y les pido que continúen con sus oraciones. Puedo contarles muchísimas historias sobre cómo sufren los niños en los territorios ocupados. Y aún cientos de miles de niños están atrapados en Rusia. Necesitamos sus oraciones. Y por favor, permanezcan con nosotros. Creemos que esta es una guerra por nuestros niños, por nuestras familias. Y queremos orar juntos cada día. Y creemos que Dios nos protegerá. Muchas gracias. Gracias, pastor. Nuestro siguiente orador es el detective Kedrick Scribner. Por favor, démosle la bienvenida. Gracias, Pastor Burns, por permitirme venir a hablar. Mi nombre es Kedrick Scribner y soy el fundador de la Fundación Kedrick Scribner. Apoyamos a las viudas y huérfanos de los héroes caídos de la Fuerza Policial de Nigeria. Y cuando hablan de viudas y huérfanos en Ucrania, he visto la devastación. ¿Saben cómo es? Especialmente estando en las fuerzas del orden, dar notificaciones de fallecimiento. Pero lo que estoy viendo en Ucrania es horrible. Y las familias que quedan destrozadas, los niños desplazados. Esto me destroza el corazón. Sí. Yo rezo por las viudas y los huérfanos, porque cuando pierdes a tu padre, cuando pierdes a tu esposo, tienes que contar solo contigo mismo. Tienes que proteger a tus hijos si todavía están contigo. Y es algo realmente terrible. Así que oro con todos los ucranianos. Oro con las viudas y los huérfanos. Y solo les pido que oren conmigo mientras yo oro con ellos. Además, Pastor Burns, haré una donación. ¡Oh, wow! Para las viudas y los huérfanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, oren por las viudas y los huérfanos de Ucrania. Amén. ¡Wow! Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para encender el fuego en nuestros corazones e inspirarnos a la acción, invito nuevamente al estrado a la persona cuya visión hizo posible este día. Un líder espiritual que cree que la fe sin acciones está incompleta. Por favor, den la bienvenida al pastor Mark Burns. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias. Les prometo que no será largo. Muchas gracias. Dense un fuerte aplauso por ser defensores de Ucrania. Y veo tantos rostros maravillosos, tantas insignias de diplomacia espiritual por aquí. Significa mucho que muchos de ustedes que ya tenían una desde nuestro primer evento hayan venido hoy. Y eso dice mucho de su compromiso. No solo hablan de ello, lo ponen en práctica. Hay muchísimo trabajo por hacer. Sé que vamos a liderar delegaciones hacia Ucrania y nos pondremos en contacto con todos ustedes para que vengan y formen parte. Nos estamos preparando para Pakistán. De nuevo, como dije la última vez, vamos a pedirles que participen, pero también aquí en los Estados Unidos estamos liderando una delegación en Chicago, aquí mismo en los Estados Unidos. Hay problemas con el plomo y hay problemas con el moho, y necesitamos a todos ustedes, diplomáticos espirituales que son fuertes, que tienen voz y que realmente quieren ayudar en las comunidades de todo el mundo, incluyendo aquí, en los Estados Unidos. Los estaremos llamando. Recibirán mensajes de texto y correos electrónicos. Asegúrense de responder y de hacernos saber que están disponibles. Nuevamente, muchas gracias a Alatra y a todo lo que están haciendo. A la señora Marina, la presidenta, a la señorita Valeria, jefa de comunicaciones.
a todos los maravillosos oradores que vinieron de todas partes del mundo y a quienes apoyan a Ucrania, y también al arduo trabajo que muchos están realizando. La señora Olga está allí, de Sociedad Creativa, y nuevamente, la diplomacia espiritual no es solo una palabra, es acción, es un verbo, y necesitamos que se unan al equipo. Justo después de esto, para quienes no pudieron recibir la insignia, rápidamente y de forma breve, colocaré la insignia a tantos como ya hayan tomado el juramento, y así podremos concluir. Pero, nuevamente, muchas gracias a todos. Tenemos mucho que hacer. Gracias a todos por estar aquí, por ser diplomáticos espirituales. Que Dios los bendiga a todos, y espero verlos muy pronto. Que Dios los bendiga. Gracias.